Saludos, miembros de la tribu homínida. Hoy, para todas las personas del mundo, es un día especial porque hoy se conmemora el Día de la Libertad de los Afroamericanos después de la Guerra Civil. Un día importante. Y es un día donde yo me dediqué parte de la mañana a ver un documental de Jeffrey Robinson, un abogado, algo así como crónicas de racismo en América. Este documental me hizo a mí entrar en una reflexión y fue lo que me motivó a hacer este video. Primero, busqué algunos datos y voy a leer para ser más sintético, porque hay veces que cuando lo hago me repito y hago mucho G y E. Ok. ¿Quién es Jeffrey Robinson? Es abogado, estudió en la Universidad de Marketing y se graduó en la Escuela de Leyes de Harvard en 1981. Hace esta crónica, que es un video muy sugerente, pero que le tengo algunos detalles. El video comienza con una frase: la esclavitud es nuestra historia compartida. Ya eso me empezó a llamar la atención. Porque ¿qué quiere decir eso? Que no tiene esa historia, no pertenece a los Estados Unidos. Solamente pregunto. A continuación nos traslada a Memphis, Tennessee, a Motel Lorraine, por todos conocido, la habitación 306, donde asesinaron a Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968, seguido del asesinato de Lan Payne el 28 de marzo de 1968. Martin Luther King, todos conocidos, pero muy pocos conocen que Martin Luther King Jr. era un republicano que lideró el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos y el movimiento por la paz. Importante, movimiento por la paz. En el video presentan una elocución del señor King Jr. arengando por la lucha, cuando él era representante del movimiento por la paz, como les dije anteriormente. Menciona, discúlpeme la pronunciación, hablo español, no inglés. Menciona la ley de los derechos civiles en 1964, que no sé si conocen, que es la ley nacional que protege a las personas de discriminación basada en su raza, color, origen nacional. Y la ley de derecho al voto en 1965, que prohíbe la discriminación al votar en base a la raza, color o pertenencia a un grupo minoritario, además de la ley que hizo mandatorio que se entregue información electoral en su idioma. Por eso es que a todos nos entregan la información de los votantes en nuestro idioma, gracias a esa ley. Ahora, ¿qué me llama la atención? Si observan en el video, hay pequeñas cosas que se omiten, que no sé por qué. En el video no se menciona que el presidente de turno era Lyndon Johnson, cuyo mandato fue de 1963 al 69, que era demócrata. Obvia los datos y salta a Nixon, que era republicano, cuyo mandato fue del 69 al agosto del 74, un año después del señor King. De la muerte, del señor King. Posteriormente se refiere a un pasaje de la vida personal: la adopción de su sobrino de 13 años,
a quien le hace la pregunta: ¿quién eres? El sobrino responde: soy puertorriqueño, indio taíno y afroamericano. Y Jeffrey le responde: yo lo entiendo, pero tú eres un joven negro. Eso es lo que América ve. Partiendo de esta máxima, su visión es la de América, cuando la visión de un individuo no puede ser la visión de 335 millones de norteamericanos, según un censo del 2020. Más adelante salta a Charleston, Carolina del Sur, y me pregunto, ¿por qué escogió esa ciudad? A mi modo de ver, este estado es republicano, y fue donde comenzó la guerra civil. Por el ataque del 2 de abril de 1861 a Fuerte Sumter de la Unión por los confederados, después de declarar su independencia. Y yo me pregunto, ¿qué son los Estados Confederados? La Confederación se formó originalmente en 1861 con 7 estados: Carolina del Sur, Florida, Mississippi, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, y después se sumaron Virginia, Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y más tarde la Confederación controló Missouri y Kentucky. Los estados confederados tenían una FES, es decir, una formación económica social que era esclavista, y la Unión era una formación económica social capitalista. Quiero hablarles un poco de cómo llega la esclavitud a los Estados Unidos, que eso creo que en el documental se obvia, y quienes introdujeron los primeros esclavos. Como parte del proceso de colonización, los españoles, donde quiera que llegaban, esclavizaban a los nativos. Se llegaron a esclavizar 51,000 nativos. En 1513 los españoles comienzan a importar africanos en territorio norteamericano, y en 1526 comienzan a traer africanos al territorio de la Florida desde Santo Domingo. El 28 de agosto de 1565 se funda la ciudad de San Agustín, y en 1606 nace el primer descendiente africano en Norteamérica, en la misma ciudad. En 1607 se fundó la ciudad de Jamestown, Virginia, y desde ese instante, a 1660, se esclavizaron los nativos. No comenzaron por esclavos, empezaron por nativos. No es hasta 1660 cuando se crea la Royal African Company, la Compañía Real Africana. Importaba productos africanos, incluyendo esclavos. Este proceso culminó en 1860, que llegó a Alabama el último barco con 100 africanos, llamado Clotilde. En total se importaron de África a Estados Unidos 645,000 esclavos. Nótese que la discriminación como fenómeno social no apareció con la independencia de Estados Unidos en 1776, sino es intrínseca de la formación económica social esclavista, enmarcada por el surgimiento de las colonias inglesas. Fuese precisamente en 1860 que llega a poder el republicano Abraham Lincoln, quien prometió que liberaría a los estados de la esclavitud, y lo cumplió en 1865 con el derrocamiento del ejército confederado. Ejemplos fehacientes fueron la 15ª enmienda de los Estados Unidos, en fecha del 3 de febrero de 1870, que le dio a afroamericanos el derecho a votar, y se ve reflejado en Hiram Ross, primer senador afrodescendiente de Estados Unidos en 1870, solamente 5 años después de la independencia, de la victoria de la Unión contra los confederados. Republicano por el estado de Mississippi. Blanche Kelson,
senador afrodescendiente republicano, 1875, por el estado de Mississippi. Y Joseph Hayden Rainey, primera persona afrodescendiente republicana en servir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, desde 1870 a 1879 por Carolina del Sur. El mismo estado que hablan en el documental. En 1880, muchos estados adoptaron medidas como recaudación de impuestos al voto o pruebas de alfabetización. Esto provocó que no fuera elegido un afroamericano más en el Congreso hasta 1929. El periodo fue 1929-1935, que fue Oscar Stanton de Price, republicano por el estado de Illinois. Esto denota lo adelantado que estaba la República de la época, la República de los Estados Unidos de la época. Sin embargo, Jeffrey asevera que vivimos en uno de los países más racistas de la faz de la tierra, basado en los indicadores tasa de desempleo y maltrato policial. Sin embargo, en un análisis de documentos constaté que en Estados Unidos es el único país que tiene un instrumento para monitorear en tiempo real la violencia policial, mapa de violencia policial. En el resto de los países no encontré este instrumento y las estadísticas existentes no están detalladas y solo están hasta el 2019, lo que provocó que tomara como fecha de referencia para mi análisis comparativo el 2019. Y aquí quisiera marcar algunos ejemplos de violencia policial en otro país. En Irán, en noviembre de 2019, la policía mató a cientos de manifestantes, incluyendo 32 menores. Filipinas, del mismo año, la policía dispara a sospechosas de vender droga cuando estaba en el suelo pidiendo clemencia. Río de Janeiro, mueren 1.810 afrodescendientes en el 2019, en una población de 6.78 millones. Kenia, murieron 122 personas de 52.57 millones. Irak, murieron 2.400 afrodescendientes, 92 de ellos menores de edad. Jamaica, murieron 167 afrodescendientes de una población de 2.948 millones. Rusia, en la purga gay, secuestraron, torturaron y mataron a decenas de gays, llamadas por Putin demonios gay. En contraste, en los Estados Unidos, en el 2019, murieron a manos de la policía 1.145 personas. Ahora déjenme mostrarle una tabla del mapa de violencia policial, donde separan la cantidad de personas muertas a manos de la policía por millón de personas. Los que más murieron porcentualmente por cantidad de personas en la nación fueron los polinesios, que son los que viven en las islas del Pacífico, que es 9 por millón. Después le siguen los afrodescendientes, que son 6 por millón. Los amerindios, que son los pueblos originarios, que son 4 por millón. Los hispanos, que son 3 por millón. Los blancos, que son 2 por millón. Y por último, los asiáticos, que son 1 por millón. El mapa también ofrece las estadísticas de las personas muertas a manos de la policía y arrojó que el 81% de los afrodescendientes abatidos por la policía, los policías eran afrodescendientes también. El 63% de los blancos abatidos, los policías eran blancos. El 94%
de las víctimas afrodescendientes en delitos violentos murieron a mano de delincuentes afrodescendientes. Delincuentes afrodescendientes cometen 560.000 delitos violentos contra blancos. Delincuentes blancos cometen 99.000 delitos violentos contra afrodescendientes. 1.809 afrodescendientes fueron asesinados por blancos. 409 blancos fueron asesinados por afrodescendientes. La policía en el 2019 mató a 41 individuos desarmados. 19 de ellos eran blancos y 9 afrodescendientes. Recordando que la población de los Estados Unidos, porcentualmente hablando, son 335 millones, de los cuales los blancos son mayoría, 63%, los hispanos son el 18%, los afrodescendientes son 13%, los asiáticos son el 5%, los amerindios son 0.7% y los polinesios son 0.3%. Después de ver todas estas tablas y haber constatado la situación y los diferentes factores de violencia, etc., yo vuelvo a reflexionar. ¿Vivimos en el país más racista del mundo? Se los dejo a ustedes. Buenas noches.